Buenas tardes, sean bienvenidos a la segunda jornada de las Jornadas Iberoamericanas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad. Este evento es organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, coordinado por la doctora Patricia Cursain Villalobos y el doctor Jorge Rosenbaum. Para dar la bienvenida a este evento, agradecemos la presencia en este acto del doctor Enrique Larios, quien nos hará favor de realizar la bienvenida. El doctor es profesor de Derecho de Trabajo de la Facultad de Derecho de la UNAM, presidente del Colegio de Profesores de la Facultad de Derecho de la UNAM, miembro de número de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, y además de sus muchas ocupaciones, funge como árbitro para la resolución de conflictos que se susciten en torno al TEMEC. Doctor, lo escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Seré muy breve. El día de ayer tuve que haber dado una bienvenida, pero saludo con mucho gusto a el doctor Jorge Rosenbaum, presidente de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo. Saludo a Patti Cursain, quien es un elemento fundamental precisamente en este evento. Y pues lo que debo de decirles es que para mí me da mucho gusto poderles decir que tengo una encomienda muy hermosa, en el sentido de expresar a todas y todos la más cordial y afectuosa bienvenida al desarrollo de las jornadas iberoamericanas. Debido a la pandemia, se les recibe en formato virtual, con el mejor de los ánimos, con optimismo y con franqueza. En esta reunión se celebra, impulsada por dos nobles instituciones, la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, con la grandeza de su tradición y el prestigio vigente de la cultura jurídica laboral. Debido a la suma de sus expertos respetados y reconocidos en las naciones de habla española y portuguesa, y mundialmente por sus notorios aportes en los ámbitos de la Organización Internacional del Trabajo. Por otra parte, destaca la insigne firma del Instituto de Investigaciones Jurídicas, caracterizado por la excelencia de sus investigadores, que trasciende las fronteras por la alta calidad científica de sus publicaciones en papel y digitales, por sus asesorías encaminadas a encontrar soluciones a diversos problemas que aquejan a las sociedades de nuestros días. La sinergia entre ambas estructuras hacen doblemente grata la misión de contactar con júbilo a los ilustres personajes de diversas patrias y a las nacionales, con la certidumbre de que sus conocimientos e investigaciones, al ser expuestas, enriquecerán nuestra disciplina y nos harán partícipes de sus últimas experiencias e indagaciones, propiciando la ocasión para renovar el bagaje jurídico y someter los fundamentos, argumentaciones e ideas al fuego de la crítica. Tenemos un teleauditorio estudioso que en distintos rumbos del planeta espera el análisis sistemático y puntual de aquellos fenómenos que están revolucionando los puntos sensibles del empleo. Sabemos que muchos de los conceptos tenidos hasta hoy como definitivos serán renovados, porque el esfuerzo humano incesantemente mueve y transforma el mundo. Y el derecho del trabajo urge al equilibrio con justicia social en todas las relaciones laborales. No se puede soslayar que estamos atravesando por una crisis ecuménica sin precedentes. Ante las adversidades que retan a la inteligencia, las unidades convocantes están alcanzando grandes realizaciones mediante un cambio en el enfoque de sus actividades a la luz de las tecnologías de la información y la comunicación. Las cátedras, la investigación y las conferencias no se frenaron. Se aceptó el aislamiento como medida protectora de la salud y de la vida misma, pero ninguna claudicó a su vocación.
Esta es la obra institucional de legiones de académicos, muchos de los cuales digitalmente están aquí. Disfrutemos de esta aportación extraordinaria al conocimiento humano. Ese es el bien que nos proporcionan las jornadas iberoamericanas, ensanchar la cultura laboralista, confiriendo importancia al trabajo y dignidad a los que viven de prestar sus servicios. Al final, podemos comprobar que sigue la lucha por el trabajo decente en nuestros pueblos, en los tejidos sociales, en la acción de los sindicatos. Hoy se pone a prueba la función reguladora del trabajo para que las actividades más variadas en las reformas laborales que desatan criterios heterogéneos. Sin embargo, este ejercicio del pensamiento es constructor de la unidad en la diversidad. Esta es una ocasión feliz para lograr el acercamiento y la comprensión entre personas humanas. Y aunque el contacto sincero es a la distancia, aquí tienen ustedes extendida la mano generosa y amiga de México. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Como moderador de la primera conferencia del día de hoy, titulada Trabajadores de plataformas digitales, condiciones de trabajo, subordinación, temporalidad, salario y seguridad social, nos acompaña el maestro Miguel Ángel Pastrana González, quien es maestro de Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, vocal de la Revista Latinoamericana de Derecho Social, miembro de la Sociedad Mexicana de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, y en su sección de jóvenes juristas funge como secretario. Ha sido ponente en encuentros nacionales e internacionales y actualmente labora en el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos con sede en la Ciudad de México. Maestro, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. Muchas gracias, Kate. Muchas gracias, doctor Larios, por sus palabras. Y bueno, les damos la bienvenida a esta segunda sesión de las Jornadas Iberoamericanas de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. En esta primera conferencia del día, que será impartida por el doctor Alfredo Montoya, denominada Trabajadores de Plataformas Digitales, Condiciones de Trabajo, Subordinación, Temporalidad, Seguridad Social. El doctor Alfredo Montoya, de quien me voy a permitir leer solamente una breve semblanza curricular de su extensa trayectoria profesional. El doctor Montoya es catedrático de Derecho del Trabajo, magistrado del Tribunal Constitucional y miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Además, es profesor y director del curso superior sobre práctica de Derecho del Trabajo de la Escuela de Práctica Jurídica, profesor emérito de las Universidades San Pablo, CEU, Complutense y del Instituto de Estudios Bursátiles. Además, es doctor honoris causa por las Universidades del Rey Juan Carlos, Madrid, la Universidad de Murcia y Universidad Central del Este, de República Dominicana. Académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y presidente de su sección de Derecho del Trabajo. Expresidente y presidente de honor de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, director de la Revista Española de Derecho del Trabajo y coordinador de la revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Doctor, un gusto que nos acompañe el día de hoy. Tiene usted la palabra. Buenas tardes en América y buenas noches en Madrid. Ante todo, muchas gracias al profesor Pastrana por su amable y completa presentación. Ante todo, quiero manifestar a la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, a su presidente, doctor Jorge Rosenbaum, y a su vicepresidenta, la doctora Patricia Curchin Villalobos, así como al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, mi gratitud por la amable invitación que me permite compartir estas jornadas con todos ustedes, entre quienes se encuentran muy queridos y admirados colegas, y que me permite volver, aunque sea telemáticamente, a México, gran país que aprendí
a querer y admirar gracias al inolvidable Néstor de Buen. Espero estar a la altura de las circunstancias porque les confieso que esta es la primera vez en mi larga vida que doy una conferencia a medianoche. La figura de la plataforma digital posee una singularidad económica, social y desde luego tecnológica que alcanza lógicamente a su dimensión laboral. La novedad de la figura consiste en que empresas de servicios solo minoritariamente de pura intermediación operan a través de plataformas digitales en un mercado en el que concurren empresas vendedoras y compradores con el necesario apoyo de prestadores de los servicios, gestionado todo ello a través de medios tecnológicos de comunicación, aplicaciones informáticas, teléfonos móviles, etc. La innovadora organización de estos proyectos empresariales se traduce por lo pronto en una reducción de costos, que es seguramente una decisiva razón de la expansión de la figura. La irrupción de estas nuevas formas de organización empresarial y productiva, para cuyo desenvolvimiento se requiere la intervención de una copiosa serie de prestaciones de servicios, viene planteando la interrogante sobre el régimen jurídico al que han de sujetarse esas prestaciones. La gran cuestión que se nos plantea desde nuestra perspectiva de estudiosos del derecho del trabajo es la de la naturaleza jurídica que corresponde al vínculo de los prestadores de los servicios gestionados por las empresas que emplean esas plataformas en el supuesto más generalizado. Ese supuesto más generalizado no es el de la pura mediación de la plataforma propia de la llamada economía colaborativa, sino el de empresas titulares de plataformas que contratan a trabajadores para atender a una clientela que demanda bienes generados y comercializados por otras empresas. Desechando la aplicabilidad de puras fórmulas civiles o mercantiles, el derecho vigente nos ofrece dos opciones fundamentales para la contratación de esos trabajadores: la relación laboral derivada de un contrato de trabajo o la prestación de servicios profesionales derivada del trabajo autónomo. Y como singular variedad de esta última, la prestación de trabajo autónomo económicamente dependiente, lo que se viene llamando sintéticamente en nuestro derecho con el acrónimo TRADE. Opciones de las que se deriva lógicamente la aplicación del derecho del trabajo o, por el contrario, la aplicación de la normativa reguladora del trabajo autónomo. En cuanto a la primera opción, es decir, la favorable a la laboralidad del vínculo, y como es sobradamente conocido, el ámbito personal del derecho del trabajo está constituido por quienes realizan prestaciones laborales por cuenta y bajo la dependencia de empresarios o empleadores. De la concurrencia de esos requisitos clásicos deriva, pues, la condición jurídica que hace al trabajador que opera a través de plataformas sujeto de los derechos y deberes previstos en la ingente legislación laboral y en los convenios colectivos y acuerdos colectivos. Derechos que se apresura a enumerar el artículo 4 de nuestro Estatuto de los Trabajadores, que por lo pronto toma algunos de ellos de la Constitución misma. Se trate de derechos genéricos, así derecho a la integridad física, a la intimidad, a la no discriminación, o se trate de derechos específicamente laborales, libertad sindical, derechos de reunión, negociación, adopción de medidas de conflicto colectivo, huelga. A esa reproducción de derechos constitucionales, el Estatuto añade otros derechos laborales más concretos, como los relativos a la información, consulta y participación en la empresa, el derecho a la ocupación efectiva o a la percepción puntual de la remuneración.
También contempla el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 5, el elenco de deberes que pesan sobre el trabajador sujeto de un contrato de trabajo. Los más importantes, y que implícitamente comprenden a todos los demás, son el deber de cumplir las obligaciones laborales de buena fe y con diligencia, y el deber de cumplir las órdenes e instrucciones del empresario. Una ingente y bien arraigada doctrina judicial y jurisprudencial viene advirtiendo acerca de la inevitable generalidad y abstracción de estos requisitos legales. En esencia, dos: la ajenidad y la dependencia. Y en consecuencia, esa doctrina judicial y jurisprudencial viene sosteniendo la necesidad de indagar en cada caso concreto para calificar su naturaleza jurídica y el bloque normativo aplicable, según se den o no tales requisitos de laboralidad, o cuando menos, según se aprecie o no, cuestión esta muy importante, según se aprecie o no la existencia de indicios de laboralidad. La propia jurisprudencia y doctrina judicial enseñan con qué frecuencia en un mismo supuesto coinciden rasgos de laboralidad y no laboralidad que exigen del juzgador una delicada y no fácil tarea de ponderación para decidir la naturaleza predominante del vínculo enjuiciado en cada caso. Los indicios que deben ser ponderados en el caso del trabajo a través de plataformas digitales para valorar si se está ante un contrato de trabajo o ante una prestación de servicios profesionales propia de un trabajador autónomo son naturalmente aquellos que reflejan la realidad de la relación jurídica, de modo que el intérprete debe detectar en cada caso si los rasgos del vínculo que aparecen en el contrato suscrito por las partes obedecen a esa realidad o son, por el contrario, una apariencia urdida para desfigurarla y aplicarle un régimen jurídico más favorable para el titular de la plataforma. Así se explican las diferentes posiciones que se han venido observando en las sentencias de nuestros juzgados de lo social al enjuiciar supuestos de trabajos realizados a través de plataformas. Esas posiciones ciertamente se han ido decantando mayoritariamente a favor de la laboralidad del vínculo, por entender que concurrían en los supuestos enjuiciados las clásicas notas de ajenidad y dependencia. En esa misma dirección se ha pronunciado el Tribunal Supremo, Sala de lo Social, en una reciente sentencia de 25 de septiembre de 2020, que a partir de ahora ha de servir de guía a los demás órganos del orden jurisdiccional social. A la doctrina de esa sentencia, por su importancia, nos hemos de referir más adelante. La otra gran alternativa, de la que se hace frecuente uso, es la de entender que los prestadores de servicios vinculados a plataformas digitales no son trabajadores dependientes y por cuenta ajena, sino trabajadores autónomos o matizadamente una variedad de estos, los llamados, con cierta contradicción en el lenguaje, trabajadores autónomos económicamente dependientes. El legislador se ha preocupado de regular ambas figuras en la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo. Es una ley 20 del año 2007, de 11 de julio. El trabajador autónomo viene a definirse en el artículo 1 de esa ley en clara contraposición con la figura del trabajador por cuenta ajena delineada en el Estatuto de los Trabajadores. Digo que el trabajador autónomo se define como la persona física que realiza personal y directamente una actividad económica o profesional lucrativa por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de un empresario. El mismo artículo 1 de la ley incluye expresamente en su segundo apartado como una variedad de esos trabajadores autónomos a los económicamente dependientes, que define en su artículo 11 como
a aquellos que realizan una actividad económica o profesional a título lucrativo y de forma habitual, personal, directa y predominante para una persona física o jurídica denominada cliente del que depende económicamente por percibir de él al menos el 75% de sus ingresos por rendimientos de trabajo y de actividades económicas o profesionales. El estatuto jurídico del que pudiéramos llamar trabajador autónomo puro, es decir, el que no es económicamente dependiente, se distingue con suficiente nitidez del trabajador dependiente. Así, entre sus derechos del que llamo trabajador autónomo puro, a la cabeza de los cuales están los fundamentales, igualdad y no discriminación, intimidad y dignidad, etc., el artículo 4 de la ley de 2007 incluye algunos específicos como son la libertad de iniciativa económica o el derecho de propiedad intelectual. En cuanto a sus deberes, los que conciernen directamente a su prestación se formulan de un modo muy genérico, aplicable a cualquier contrato. Como se lee en el artículo 5A de la ley, el trabajador autónomo debe cumplir con las obligaciones derivadas de los contratos por ellos celebrados, a tenor de los mismos y con las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, a los usos y a la ley. En tal previsión, que sería predicable de cualquier contrato, en tal previsión tan genérica, resalta, sin embargo, la deliberada omisión de los requisitos de ajenidad y dependencia definidores del contrato de trabajo. La situación es más compleja respecto del trabajador autónomo económicamente dependiente. Aunque se siga tratando de un trabajador autónomo, concurren en su posición jurídica algunos elementos que también están presentes en la contratación laboral, aunque resultan modalizados o adaptados a la peculiar naturaleza del trabajo autónomo dependiente. Así, el TRADE, trabajador autónomo dependiente, el TRADE no puede tener o subcontratar trabajadores a su servicio. Aunque esta regla admite excepciones derivadas de la atención a necesidades familiares del autónomo que dan lugar a la celebración de contratos de trabajo entre el autónomo y sus auxiliares, de modo, repito, excepcional. Aunque tampoco es definitorio el derecho del TRADE, el autónomo económicamente dependiente, digo que aunque tampoco es definitorio el derecho del TRADE a percibir una contraprestación económica, fórmula difícil de distinguir del salario, sin embargo la ley introduce un criterio de clara no laboralidad. El riesgo y ventura de la percepción de esa contraprestación los asume el propio trabajador y no el cliente. Artículo 11.2e de la ley. Por otra parte, hay otros derechos del TRADE, del autónomo económicamente dependiente, que no permiten una diferenciación frente a los derivados del contrato de trabajo, como el descanso de al menos 18 días hábiles al año, que pudorosamente el artículo 14 de la ley elude llamar periodo de vacaciones para que no haya confusión con el trabajador por cuenta ajena, así como el descanso semanal y en días festivos, la limitación de la jornada de actividad, que también el artículo 14.2 de la ley prefiere hablar de jornada de actividad a jornada laboral para que no haya, repito, confusión entre el autónomo económicamente dependiente y el trabajador por cuenta ajena y dependiente, sujeto de un contrato de trabajo. Frente a la inseguridad de estos factores, para distinguir el TRADE, el autónomo económicamente dependiente, del trabajador dependiente y por cuenta ajena, la ley de 2007 ofrece otros dos criterios de mayor carácter definidor y por tanto más útiles para distinguir una y otra figuras, aunque también sujetos a salvedades. Nos referimos a la exigencia de disponer de una infraestructura productiva y material propios, independientes de los de su cliente, siempre que en dicha actividad
sean relevantes económicamente, artículo 11 de la ley. Fórmula que permite que existan trabajadores autónomos sin necesidad de que dispongan de tal infraestructura, dato que contribuye a oscurecer los límites a veces sumamente difíciles de determinar entre el autónomo económicamente dependiente y el trabajador dependiente y por cuenta ajena. El segundo criterio distintivo y verdaderamente decisivo para deslindar la figura es el de que el trade, el económicamente dependiente, ha de desarrollar su actividad con criterios organizativos propios. Requisito que el artículo 11 de la ley de 2007 opone abiertamente a la exigencia del artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores, que refiere su ámbito de aplicación al trabajo realizado dentro del ámbito de organización y dirección de un empleador o empresario. Pero incluso esta oposición, al determinar el ámbito de aplicación de una y otra leyes, se relativiza de inmediato cuando el citado artículo 11.2d de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo añade que el requisito definidor de la presencia de criterios organizativos propios opera, y aquí viene la excepción, sin perjuicio de las indicaciones técnicas que pudiese recibir el autónomo de su cliente. Como puede advertirse, la frontera entre el poder de dirección del empleador laboral, y esta facultad del cliente, del autónomo económicamente dependiente, esta facultad de formular indicaciones técnicas, no será siempre fácil de delimitar, debiendo estarse en cada caso al resto de las condiciones por las que se rija la relación contractual, cuyo examen conjunto ofrecerá una base más amplia y segura para pronunciarse sobre la naturaleza del vínculo. Una última y bien importante coincidencia entre el autónomo dependiente, el trade, y el trabajador dependiente y por cuenta ajena es la competencia de la jurisdicción social para conocer las pretensiones derivadas de sus respectivos contratos. Así lo dispone tanto la ley del Estatuto del Trabajo Autónomo como la ley de 2011 de la jurisdicción social. En fin, los trabajadores autónomos en su generalidad se encuentran protegidos por la Seguridad Social, si bien a través de un régimen especial regulado en los artículos 305 a 325 de la vigente Ley General de la Seguridad Social del año 2015. También aquí se observa una diferenciación frente al régimen general de seguridad social que acoge a los trabajadores dependientes y por cuenta ajena. Aparte peculiaridades en materia de campo de aplicación lógica, de afiliación, de cotización y recaudación, la acción protectora del régimen especial se caracteriza por remitirse a la acción protectora del sistema de seguridad social en su conjunto, con la excepción de la protección por desempleo y las prestaciones no contributivas, prestaciones familiares y ciertas pensiones. La muy importante y ya citada sentencia de la Sala Cuarta de lo Social de nuestro Tribunal Supremo, sentencia 805 de 2020, de 25 de septiembre, ha resuelto por unanimidad un controvertido caso del trabajo que nos ocupa, el de un repartidor que prestaba servicios a través de la plataforma gestionada por Globo APP 23 Sociedad Limitada. En los hechos probados de la sentencia a distancia, se hace constar que dicha entidad, literalmente, es una compañía tecnológica cuya principal actividad es el desarrollo y gestión mediante plataformas informáticas, mediante las cuales, a través de una aplicación móvil o página web, se permite a comercios locales ubicados en las principales capitales de España, Italia, Francia, Portugal, Argentina, Perú, Chile y Bolivia, ofertar sus productos a través de la aplicación APP
y, en su caso, si los consumidores finales así lo solicitan, intermediar en el transporte y entrega de los productos al cliente final. Hasta aquí la cita de los hechos privados de la sentencia del Juzgado de lo Social. Hecho probado y no controvertido es también que Glovo celebra a través de la plataforma acuerdos mercantiles con comercios locales que ofrecen productos y servicios que solicitan los consumidores, sobre quienes recae el coste del producto y el transporte. Ese transporte es el que llevan a cabo los repartidores o Glovers, que retiran los productos de los comercios concertados y los entregan a los clientes de la plataforma. La empresa Glovo se financia previos acuerdos comerciales con los establecimientos que aportan sus productos y no del precio que los clientes satisfacen por el transporte y entrega de esos productos. Uno de esos repartidores fue quien interpuso el recurso de casación que dio lugar a la referida sentencia del Tribunal Supremo. Resumiendo los antecedentes, diremos que el recurrente había suscrito un contrato de servicios profesionales como trabajador autónomo dependiente, uno de los llamados TRADES, causando seguidamente alta en el régimen especial de la Seguridad Social para los trabajadores autónomos. Extinguido el contrato entre ambos por decisión de dicha entidad, de Glovo, después de una serie de incidencias que no son del caso, el repartidor presentó demanda de despido ante el Juzgado de lo Social, que la desestimó al tiempo que absolvía a Glovo, considerando que la relación entre ambos no era laboral. Los antecedentes, de hecho, de la sentencia del Tribunal Supremo nos hacen saber que la actividad comprometida por el actor se gestionaba a través de la aplicación informática, APP, de la empresa, realizándose las comunicaciones entre ambos mediante correo electrónico. El modus operandi previsto para el trabajo del repartidor se basaba en el siguiente procedimiento. El repartidor estaba obligado a realizar los encargos que recibía de Glovo, reservando previamente la franja horaria en la que deseaba trabajar, tras lo cual activaba la posición de autoasignación disponible en su teléfono móvil. Por otra parte, el trabajador podía rechazar pedidos previamente aceptados por él, incluso una vez iniciada la ejecución del encargo, en cuyo caso se reasignaba dicho encargo a otro repartidor de la zona sin que el rechazo generase penalización alguna. La retribución del actor consistía en el pago de una cantidad por pedido ejecutado, de acuerdo con los precios y tarifas, incluidos como anexo en su contrato, a lo que se sumaba una cantidad por kilometraje y tiempo de espera. Dicho pago tenía periodicidad quincenal, girando el actor a Glovo la factura de los servicios realizados en cada periodo junto con el IVA, el impuesto de valor añadido, correspondiente. Planteada por el repartidor demanda de despido ante un juzgado de lo social de Madrid y recurrida la sentencia de este ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, este Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmó la sentencia de instancia y sentenció que la relación entre aquel y Glovo no era de naturaleza laboral, sino que constituía un caso de trabajo autónomo económicamente dependiente, un caso de TRADE. Interpuesto por el trabajador recurso de casación para la unificación de doctrina, en el que sostenía que existió una relación laboral entre las partes, al tiempo que denunciaba óbices procesales que no afectan a nuestro tema, el Tribunal Supremo, Sala Cuarta de lo Social, decidió en su unánime sentencia que la relación entre el recurrente y Glovo tenía naturaleza laboral, centrada
como no podía ser de otro modo, la sentencia del Tribunal Supremo en la averiguación sobre si el trabajo del repartidor era dependiente o autónomo, el juzgador supremo recuerda cómo en la sociedad posindustrial la nota de dependencia se ha flexibilizado, dada, palabras literales del Supremo, dada la existencia de una nueva realidad productiva que obliga a adaptar las notas de dependencia y ajenidad a la realidad social del tiempo en que deben aplicarse las normas. Esta referencia a la realidad social del tiempo en que se vive es una cita implícita del artículo 3 de nuestro Código Civil. De inmediato, el alto tribunal recuerda, y esto es muy importante a mi juicio, la dificultad que conlleva valorar la presencia de los elementos definitorios de la relación laboral en los supuestos dudosos. Lo que hace necesario, y esta es una idea central en la materia que nos ocupa, lo que hace necesario el empleo de la técnica indiciaria, identificando los indicios favorables y los indicios contrarios a la existencia de un contrato de trabajo. Que, por cierto, esa va a ser la metodología que sigue la propia sentencia para llegar a su fallo. Con apoyo en la jurisprudencia de la Unión Europea, en especial la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 20 de diciembre de 2017, que declaró como sujeta a dependencia la relación de los conductores que trabajaban a través de la plataforma de Uber, digo que con apoyo en esa jurisprudencia y en la doctrina del propio Tribunal Supremo, sentencias de 24 de enero de 2018, 8 de febrero de 2018, 4 de febrero de 2020, la sentencia que estamos comentando recuerda que la realidad fáctica debe prevalecer sobre el nomen juris, porque los contratos tienen la naturaleza que se deriva de su real contenido obligacional, independientemente de la calificación jurídica que les den las partes. A esta evidente realidad añade el Tribunal Supremo la presunción juris tantum de laboralidad que en nuestro ordenamiento jurídico prevé el artículo 8 del Estatuto de los Trabajadores, respecto de aquellas relaciones existentes entre quien presta un servicio retribuido y quien lo recibe, tras lo cual el Tribunal Supremo insiste en el hecho de que la línea divisora entre el contrato de trabajo y otros vínculos de naturaleza análoga no aparece nítida ni en la doctrina ni en la legislación y ni siquiera en la realidad social, por lo que, continúa, la materia se rige por el más puro casuismo, de forma que es necesario tomar en consideración la totalidad de las circunstancias concurrentes en cada caso, a fin de constatar si se dan en él las notas de ajenidad, retribución y dependencia en el sentido en que estos conceptos son concebidos por la jurisprudencia. La sentencia del Tribunal Supremo no deja de reconocer que es cierto que en el contrato suscrito por Globo con el actor constan varios elementos que en principio parecen contrarios a la existencia de un contrato de trabajo. Sin embargo, examinando más a fondo esas circunstancias, el tribunal llega a la conclusión opuesta. La relación entre Globo y el repartidor era laboral. Para alcanzar esta conclusión, el Tribunal Supremo analiza las circunstancias de la relación enjuiciada y a continuación pondera un extenso conjunto de indicios de ajenidad y dependencia. Así, el Tribunal Supremo entiende que la libertad de los repartidores de elección de franja horaria, que es un indicio de no laboralidad, estaba claramente condicionada. Y estaba claramente condicionada por estos motivos. Primero, porque los repartidores están sujetos a puntuación diaria por parte de Globo,
gozando de preferencia de acceso a los servicios los mejor puntuados. Segundo, uno de los méritos puntuables es la realización de estos servicios en las horas de mayor demanda. Tercero, si el trabajador no está disponible para prestar servicios en las franjas horarias con más demanda, su puntuación disminuye y con ello la posibilidad de que en el futuro se le encarguen más servicios. Y en fin, cuarto, la empresa penaliza a los repartidores dejando de asignarles pedidos cuando no están operativos en las franjas asignadas y reservadas, salvo causa justificada. La sentencia del Tribunal Supremo aprecia además en la relación enjuiciada indicios de dependencia laboral. Uno, que el repartidor estaba sujeto a geolocalización por GPS, la Global Positioning System, que registraba en tiempo real su prestación, así como los kilómetros que recorría. En segundo lugar, Glovo no se limitaba a encomendar al repartidor un servicio, sino que precisaba cómo debía prestarlo, de acuerdo con las instrucciones impartidas a través de la aplicación sobre tiempo y modo de la prestación. En tercer lugar, el trabajador disponía de una tarjeta de crédito proporcionada por Glovo para comprar los productos destinados a los clientes y recibía una compensación económica por el tiempo de espera de los pedidos. En cuarto lugar, Glovo era quien disponía de la información necesaria para el manejo del negocio, cuestión bien importante esta. Y en fin, y en quinto y último lugar, algunas de las causas de extinción del contrato previstas en el modelo contractual, eran trasunto literal de los incumplimientos contractuales que justifican el despido disciplinario en el caso del contrato de trabajo en el artículo 54 de nuestro Estatuto de los Trabajadores. También advierte la sentencia la existencia de indicios de ajenidad en los riesgos presentes en la relación enjuiciada. Era Glovo quien tomaba todas las decisiones comerciales y quien fijaba y pagaba su retribución a los repartidores, pese a que esta realidad quedaba oscurecida por el trámite formal de que era el trabajador el que giraba las facturas, que no obstante habían sido previamente elaboradas por Glovo. De todo ello concluye la sentencia que Glovo no es una mera intermediaria entre clientes y repartidores, pieza de la llamada economía colaborativa, pues los consumidores finales que reciben el servicio de reparto no son clientes del repartidor, sino clientes de Glovo. Para la sentencia, el hecho de que el repartidor no cobrase por el servicio si éste no llegaba a materializarse era consecuencia obligada de la modalidad de retribución por unidad de obra, pero no implicaba que el trabajador asumiera el riesgo de la operación. Junto a estos indicios favorables a la existencia de ajenidad en los riesgos y, por tanto, favorables a la existencia de contrato de trabajo, la sentencia se enfrenta con alguno respecto del que resulta difícil una lectura favorable a la existencia de contrato de trabajo. Es lo que ocurre con el hecho probado de que el actor asumía frente al usuario, cliente final, los daños y perjuicios que pudieran sufrir los productos durante el transporte. Claro indicio contrario a la existencia de una relación laboral. La sentencia, sin embargo, salva la dificultad acudiendo a la doctrina del propio tribunal y negando que concurriera en el actor el binomio riesgo-lucro especial que caracteriza a la actividad del empresario o al ejercicio libre de las profesiones. Sentencias del Tribunal Supremo de 4 de febrero, 1 de julio y 2 de julio, las 3 del año 2020. Pasando del requisito definidor del contrato de trabajo, de la ajenidad en los riesgos
al de la ajenidad en los frutos, entiende la sentencia que esta última concurre sin ninguna duda, la ajenidad en los frutos, en el caso, ya que Globo viene haciendo suyo de manera directa el resultado económico de la prestación de trabajo. El repartidor no contrataba ni con los comercios proveedores de bienes ni con los clientes finales, limitándose a prestar su servicio en las condiciones impuestas por Globo, que era su verdadero empleador o parte contratante. En fin, considera la sentencia del Tribunal Supremo que también había en la relación enjuiciada ajenidad en los medios de producción, dada la diferencia entre la importancia económica de la plataforma digital y los medios materiales del demandante, que eran simplemente los medios del Glover, del repartidor, eran un teléfono móvil y una motocicleta. Evidentemente, no eran los medios de producción esenciales a la actividad de la plataforma. Todo lo anterior lleva al Tribunal Supremo a concluir que en el caso enjuiciado, Globo no realizaba un puro servicio de intermediación entre comercios y repartidores, pues no se limitaba a prestar un servicio electrónico de intermediación consistente en poner en contacto a consumidores, clientes y trabajadores autónomos repartidores, sino que realizaba una labor de coordinación y organización. Globo realizaba una labor de coordinación y organización de la actividad productiva como empresa de servicios de recadería y mensajería, titular de los activos esenciales para la realización de la actividad. En sentido contrario, el repartidor no disponía de una organización empresarial propia y autónoma, sino que prestaba su servicio sometido a la dirección y organización de la plataforma. En efecto, Globo ejercía un claro poder de dirección y disciplinario en la materia. De un lado, empleaba un programa informático que asignaba los servicios en función de la valoración de cada repartidor, lo que condicionaba decisivamente la teórica libertad de elección de horarios y libertad de rechazar pedidos por parte del trabajador. Y Globo controlaba en tiempo real la prestación del servicio. De otro lado, la plataforma ostentaba un poder para sancionar a los repartidores. En suma, el tribunal concluye afirmando que en el caso enjuiciado concurren las notas definitorias del contrato de trabajo entre el actor y la empresa demandada previstas en el artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores. Es decir, tratarse de un trabajo por cuenta ajena, dependiente y remunerado. El gobierno y los interlocutores sociales venían por su parte entendiendo que era necesario llenar el vacío legal existente en la materia, propósito que en estos momentos está dando lugar a un proyecto de norma, clara manifestación de la legislación pactada. Esta iniciativa se ha concretado, en efecto, en un acuerdo producto del diálogo social negociado durante varios meses y alcanzado el pasado 10 de marzo, acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y los agentes sociales, comisiones obreras y Unión General de Trabajadores, de la parte de los trabajadores, y CEOE y CEPIME, Confederación Española de Organizaciones Empresariales y Confederación Española de Pequeñas y Medianas Empresas. Acuerdo producto del diálogo social cuya finalidad es la laborización de todos los riders o repartidores de plataformas. Se estima que actualmente en España sobrepasan la cifra de 30.000. Riders o repartidores que quedan amparados en la presunción de que son trabajadores dependientes. Por otra parte, el acuerdo obliga a las empresas
a informar a los respectivos comités de empresa sobre los algoritmos y sistemas de inteligencia artificial de significación laboral utilizados por las plataformas digitales. Este acuerdo ha motivado, por cierto, la protesta de la Asociación de Plataformas de Servicios Bajo Demanda, APS, a la que pertenecen las grandes plataformas de entregas a domicilio, Glovo, Uber Eats, Deliveroo y Stuart. Plataformas de entregas a domicilio que han manifestado que la norma proyectada generará incertidumbre en un delicado momento de recesión económica. Frente a esas quejas, las dos grandes organizaciones empresariales, CEOE y CEPIME, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, han argumentado que la naturaleza laboral de la relación de los riders es incuestionable y que en la negociación del acuerdo han conseguido detener otras propuestas sindicales. Por ejemplo, se justifican las dos patronales diciendo que otras propuestas sindicales eran que el acuerdo alcanzara a los VTC, a los vehículos de transporte con conductor, y que se creara un observatorio de vigilancia de las plataformas. Por el contrario, alegan ambas patronales, el ámbito del acuerdo ha quedado circunscrito a las plataformas de reparto a domicilio y el observatorio propuesto no ha llegado a acordarse. En consecuencia, la proyectada conversión del acuerdo en una norma legal supondrá la confirmación de la presunción de laboralidad de los repartidores de plataformas como trabajadores incluidos en el derecho del trabajo y en el régimen general de la seguridad social, posición, como hemos dicho, compartida por las organizaciones sindicales y empresariales, que además se apoyan en la interpretación de la Inspección de Trabajo, en la doctrina judicial mayoritaria y en la citada sentencia del Tribunal Supremo. La laborización de las plataformas, con el establecimiento de una presunción que desde luego admite prueba en contrario, no parece que haya concluido con este acuerdo y subsiguiente norma, pues la ministra de Trabajo ha anunciado que en el futuro ese proceso laboralizador se ampliará a otras plataformas. En definitiva, y como conclusión, nuestro derecho se decanta, tanto en su vertiente jurisprudencial como en la anunciada normativa, por la inclusión de las prestaciones laborales a través de plataformas digitales en el ámbito del derecho del trabajo, lo cual no impide que tanto ahora como en lo sucesivo siga siendo necesario el análisis casuístico de las prestaciones de servicios en plataformas digitales para comprobar si en cada supuesto concreto los elementos de laboralidad tienen mayor peso que los de otro signo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Alfredo Montoya Melgar, por su excelente disertación y la claridad de los conceptos que ha esgrimido en esta conferencia. Nos invita a reflexionar todavía lo que tiene muchos países de Latinoamérica por avanzar en la cuestión legislativa y jurisprudencial. Ahora concederé el uso de la voz a nuestros comentaristas. En un primer momento, al doctor Carlos Moisés Blancas Bustamante, de quien, por razones de tiempo, me voy a permitir leer una parte pequeña de su extenso currículum. Él es doctor en Derecho, magíster en Humanidades y abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesor principal de la Facultad de Derecho y de las maestrías de Derecho Constitucional y Derecho del Trabajo de la misma universidad. Ha sido ministro de Trabajo y Promoción Social, ministro de Justicia y diputado nacional. Ha sido condecorado con la Orden del Trabajo en el grado de Gran Oficial y es autor de numerosas publicaciones sobre Derecho del Trabajo, Constitucional y Electoral. Doctor Carlos, un gusto. Tiene usted la palabra. Muchas gracias.
En primer lugar, quiero agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y a la organizadora de estas jornadas, la doctora Patricia Cursín, por haberme invitado a participar en este importante evento. Asimismo, quiero felicitar y a la par agradecer al distinguido maestro Alfredo Montoya Melgar por su brillante exposición que nos ha ilustrado, como suele hacerlo, sobre el tema que hoy nos convoca en esta mesa. No cabe duda de que la instauración y progresiva generalización de las plataformas digitales prestadoras de servicios constituye una de las principales innovaciones en el mundo del trabajo y al mismo tiempo el más importante desafío que enfrenta el derecho del trabajo en los últimos tiempos. Las plataformas digitales representan un nuevo modelo de negocio, el cual, según la perspectiva que se adopte, presta servicios a través de modalidades y relaciones ajenas a las que regula el derecho del trabajo, enmarcadas en el derecho civil o mercantil, o las brinda en formas hasta hace poco desconocidas, pero susceptibles de ser encuadradas en razón a sus características básicas en las normas que regulan el trabajo subordinado por cuenta ajena. El hecho indiscutible es que las plataformas digitales prestan a consumidores o usuarios finales determinados servicios que son proporcionados por personas naturales que para ello aportan su talento, sus conocimientos o su esfuerzo físico, las que a cambio de ese aporte perciben ingresos económicos. Ciertamente, como lo señalan numerosos estudios, el concepto de plataforma digital comprende una realidad muy variada de situaciones. Quizás la diferencia más importante es la que se establece entre, por un lado, aquellas en las que el trabajo se gestiona en línea y se realiza en línea, lo que permite entregar trabajos a usuarios localizados en cualquier parte del mundo, y por otro lado, aquellas otras en las que el trabajo se gestiona en línea, pero se realiza fuera de línea y por lo tanto se restringe a los mercados nacionales. También se puede diferenciar entre aquellas plataformas que prestan un servicio no manual, como servicios creativos o profesionales, y las que ofrecen un servicio manual, como la conducción de vehículos o transporte de personas, el trabajo de entrega de bienes y objetos en el espacio público, o brindar servicios en domicilios particulares o locales comerciales. Sin duda, es esta segunda categoría de servicios prestados por las plataformas digitales, los que se ejecutan fuera de línea con predominio de la labor manual, los que llaman la atención del derecho laboral, en la medida que la labor desarrollada por quienes prestan el servicio presentan similitudes nada desdeñables con el trabajo desarrollado por quienes lo hacen por cuenta ajena. La narrativa que difunden las plataformas digitales las presenta como meras intermediarias entre el cliente o usuario y el prestador del servicio, y a este como un trabajador independiente que con recursos propios asume las tareas requeridas por el cliente. De esta manera, la plataforma sería un simple mecanismo de conexión entre el cliente y el proveedor del servicio, sin asumir en modo alguno el rol del empleador, de la misma manera que el prestador del servicio tampoco asume el rol de trabajador, entendido este como alguien subordinado a un empleador de quien recibe una remuneración. Sin duda, en la forma de trabajo de las plataformas digitales existen características distintas de aquellas que caracterizan el trabajo subordinado por cuenta ajena que se presta inserto en el ámbito organizativo de una empresa. Pero la cuestión consiste en preguntarse si esas características establecen una separación radical, una frontera infranqueable entre ambas formas de trabajo, o si por el contrario, habida cuenta de las diferencias existentes y a pesar de ello, se pueden identificar elementos comunes que impiden concluir que el derecho del trabajo debe mantenerse ajeno a esta nueva realidad. Resulta necesario por ello investigar si los denominados rangos de laboralidad están de algún modo presentes en el trabajo que tiene lugar en las plataformas digitales. Al respecto, me parece importante utilizar como parámetro la recomendación 198 de la OIT
sobre la relación de trabajo, la cual ofrece una perspectiva bastante amplia y actual al establecer criterios para determinar cuándo estamos ante una relación laboral y cuándo no. La recomendación 198 parte de un principio fundamental que es el principio de primacía de la realidad, cuando señala que la existencia de una relación de trabajo debería determinarse principalmente de acuerdo con los hechos relativos a la ejecución del trabajo y la remuneración del trabajador, sin perjuicio de la manera en que se caracterice la relación en cualquier arreglo contrario, ya sea de carácter contractual o de otra naturaleza convenido por las partes. Al mismo tiempo, establece que para facilitar la determinación de la existencia de una relación de trabajo, debe admitirse una amplia variedad de medios y, asimismo, consagrar una presunción legal de la existencia de una relación de trabajo cuando se dan uno o varios indicios. Los indicios que establece la recomendación 198 para definir la existencia de una relación laboral son los siguientes. Cuando el trabajo se realiza según las instrucciones y bajo el control de otra persona, implica la integración del trabajador en la organización de la empresa, se efectúa única o principalmente en beneficio de otra persona, es ejecutado personalmente por el trabajador en un horario determinado o en el lugar indicado o aceptado por quien solicita el trabajo. El trabajo es de cierta duración y tiene cierta continuidad o requiere la disponibilidad del trabajador, implica el suministro de herramientas, materiales y maquinarias por parte de la persona que requiere el trabajo. Asimismo, se refiere al hecho de que se paga una remuneración periódica al trabajador y que ésta constituye la única o la principal fuente de ingresos de aquel, que se reconocen derechos como el descanso vacacional y las vacaciones, que quien solicita el trabajo paga los viajes que debe realizar el trabajador para ejecutar su labor, y el hecho de que no existen riesgos financieros para el trabajador. Una primera cuestión a dilucidar es si el prestador de servicios mediante una plataforma digital es independiente o dependiente, esto es, si trabaja por cuenta propia o por cuenta ajena. Diversos estudios señalan que los trabajadores de las plataformas digitales están encuadrados en el ámbito de una empresa, que es la plataforma, siguen instrucciones de estas y están sometidos a su control. Así, en una investigación sobre las plataformas de entrega de productos a domicilio en Argentina, se afirma, citando a Hermida Uriarte y Hernández Álvarez, que las plataformas digitales introducen al repartidor en el interior de su organización, dando lugar a cierto grado de limitación de la libertad individual a través del contrato, siendo este la manifestación del voluntario sometimiento a las pautas que dicte la plataforma. Por otro lado, la sentencia de un juzgado de Londres ha señalado que Uber impone condiciones a los conductores y no meras sugerencias. En otro caso, el Central Employment Tribunal de Londres considera que el demandante es un verdadero trabajador porque, según afirma, las directrices de la empresa son claras en cuanto a esperar el trabajo en el momento en que la empresa señale. El poder de dirección ejercido durante todo el tiempo que está en el circuito. Recibir instrucciones en cuanto al modo de realizar la prestación de servicios, como sonreír con su saludo, uso del uniforme, indicaciones sobre qué hacer con el paquete si no se puede entregar. Incluso concediendo que la subordinación jurídica en esta clase de empresa no tiene los mismos rangos que en una empresa tradicional, lo que no significa que no exista, no se puede negar la dependencia económica que caracteriza a estos trabajadores. El hecho de que la gran mayoría de quienes trabajan para las plataformas de servicios obtengan la totalidad o la parte sustancial de sus ingresos de esta labor demuestra la existencia de una forma de dependencia que debilita al máximo la argumentación de que se trata de trabajadores independientes, los cuales, de ser tales, disponen de clientela propia y plural,
y los aproxima a lo que en España se denomina trabajadores autónomos dependientes económicamente o trade, a los que se ha referido elocuentemente el doctor Montoya Melgar. Por otro lado, y como segunda cuestión, debe considerarse que el ingreso que percibe el trabajador no lo determina él, ni lo negocia con el usuario o cliente, sino que lo establece la plataforma, la cual asimismo fija el monto que cobra por su servicio. No es por consiguiente un honorario o una utilidad obtenida por una labor autónoma, sino una remuneración por el trabajo prestado, determinado por quien le proporciona el trabajo. También el trabajador está sometido a una evaluación constante que la plataforma delega en el usuario, quien califica su desempeño, lo que se suele llamar la reputación digital, en base a la cual aquella puede aplicar sanciones como suspensiones o incluso su despido mediante su desvinculación de la plataforma, impidiéndole en adelante seguir accediendo a ella. Finalmente, como lo señala Todoli, la situación que aproxima al prestador de servicios en una plataforma a la condición de trabajador es la existencia de un desigual poder de negociación entre aquel y la plataforma, derivado del hecho de que ésta ostenta la propiedad del medio de producción y el trabajador no. El trabajador es, por el contrario, alguien que necesita aportar su esfuerzo, es decir, su trabajo, para obtener ingresos que le permitan vivir, y para ello alquila su fuerza de trabajo a quien la puede pagar y en base a ello obtener beneficios. No hay en ello nada diferente a lo que ocurre en las clásicas figuras del empleador y el trabajador, aunque la organización y la modalidad del trabajo presente características especiales que no pueden ignorarse a la hora de regular esta nueva realidad. Por ello, Todoli sostiene que la frontera debe trazarse entre quien es empresario o verdadero autónomo porque cuenta con recursos propios y quien, careciendo de estos, solo puede brindar su esfuerzo personal. El derecho del trabajo solo puede enfrentar esta nueva realidad a partir de lo que Todoli denomina una interpretación finalista del concepto de trabajador laboral. Esta interpretación se contrapone a lo que vendría a ser, según sus palabras, una interpretación restrictiva de la noción de trabajador centrada en la dependencia jurídica, la cual excluye de su aplicación a muchos trabajadores que requieren de protección. El punto central consiste en diferenciar a quien es un genuino empresario de quien no lo es, y solo puede aportar su trabajo personal al proceso productivo o en la prestación de servicios. Este último presenta vulnerabilidades sociales que el primero no tiene y, a diferencia de este, carece de poder de negociación frente a los empleadores, en este caso específico las plataformas digitales. Hace ya muchos años, Mario de la Cueva formuló una afirmación que no ha perdido vigencia al sostener que el derecho del trabajo es, lo cito, un derecho nuevo porque está hecho para el hombre sin tierra y sin riqueza, y porque persigue el propósito doble de que se respeten su libertad y su dignidad y se creen condiciones que aseguren su vida, su salud y un nivel económico decoroso. Desde esta perspectiva, como lo señala Todoli, se puede advertir que en el trabajo que se presta en las plataformas digitales, como en todo aquel que no se realiza por una empresa, existe un evidente desequilibrio en el poder de negociación entre el propietario de la plataforma, con la cual éste se vincula al mercado de trabajo, y el prestador del servicio que necesita ser aceptado por aquella para poder trabajar. En la interpretación finalista del concepto de trabajador, afirma el citado jurista, lo relevante será definir qué es una empresa, puesto que si no se prestan servicios siendo empresario, se entenderá que se es trabajador. La evidencia de que determinados trabajos en plataformas digitales presentan indicios de laboralidad, que aunque no sean todos los habituales, tampoco pueden ser ignorados, y que en ellas prestan servicios personas que requieren protección, ha llevado a la Organización Internacional del Trabajo a promover el desarrollo de un sistema de gobernanza internacional
de las plataformas digitales de trabajo, que establezca y exija que las plataformas y sus clientes respeten ciertos derechos y protecciones mínimas, tal como lo ha dicho la Comisión Mundial para el Futuro del Trabajo. Y es que, como lo afirmó el entonces director general de la OIT, exponiendo los alcances del programa de trabajo decente, la OIT sigue convencida de que toda persona que trabaja tiene unos derechos y que con independencia del tipo de trabajo, tales derechos se deben respetar. Se trata sin duda de una opinión que todos los laboralistas compartimos, convencidos de que de no ser así, el derecho del trabajo abdicaría de su compromiso esencial con la justicia social y la dignidad del trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Agradecemos sus comentarios, los cuales han enriquecido y complementado la ponencia del doctor Montoya. Ahora damos paso a nuestra siguiente comentarista, la doctora Patricia Cursain, a quien antes de presentarla quiero agradecer la invitación a participar en estas jornadas y el impulso que da al derecho del trabajo a los interesados en la materia. Me ha pedido que sea muy breve en su semblanza curricular, por lo que comentaré que es la co-coordinadora de estas jornadas. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, SNI Nivel 3 del CONACYT, directora de la Revista Latinoamericana de Derecho Social, desde su fundación en el año 2005. Además, forma parte de distintos consejos editoriales, es expresidenta de la Sociedad Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, es miembro de número de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y, como se mencionó, también es vicepresidenta. Doctora Cursain, un gusto, muchas gracias. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, maestro Pastrana. Miguel Ángel, muchas gracias por tu presentación, por tu apoyo. Quiero desde luego agradecerle al doctor Alfredo Montoya Melgar, viejo amigo, no por los años, sino por el tiempo de amistad. Agradecerle verdaderamente este gran esfuerzo, porque para él es ya casi la medianoche, después de un día de mucho trabajo, nos ha querido presentar por eso fue la primera mesa, para que no fuera tan tarde, pero no sabes de verdad cuánto apreciamos este esfuerzo que tú nos has regalado a una audiencia muy importante también. Muchas gracias también al querido colega Carlos Blancas, quien me ha precedido con los comentarios sobre esta tan interesante ponencia, que yo creo que los temas que hemos tratado ahora en las jornadas son temas de actualidad. Sin embargo, unos son más antiguos que otros o han ido saliendo más a flote en los últimos días o en los últimos años. Yo creo que es muy importante señalar que el trabajo es el trabajo y que desde que inicia una regulación o la pretensión de regularlo, los objetivos no se han modificado, no han cambiado. El hombre sigue siendo el hombre, la persona sigue siendo la persona, la mujer sigue siendo la mujer. Luego se me olvida hablar de hombre y de mujer y hacer la distinción. Bueno, yo creo que hemos quedado ya muy lejos de lo que es la organización tradicional del trabajo. Yo pienso que hoy debiéramos de abrir un museo del trabajo, en el que deberíamos de tener diferentes escenografías y en las mismas, por ejemplo, colocar aquel dibujo de una fábrica con una chimenea que está tirando el humo y el trabajador que va llegando vestido, dije trabajador varón, con su overol, con su lonchera en mano, directo con su gorra, directo para entrar y tal vez va a saludar al patrón que muchas veces está muy cerca ahí, primero en las listas de firma, después con los relojes checadores y bueno, ¿y ahora qué tal? Ahora sería con el lector de huellas. Se podrían replicar muchas formas de trabajo, hoy vistas solo en películas y en fotos. Lo paradójico es que si vemos otras funciones, encontramos que todo sigue igual. Relaciones inhumanas, relaciones peligrosas, relaciones diferentes. Y el ejemplo es los mineros. Los mineros siguen trabajando con los mismos peligros, no obstante que ahora exista maquinaria mucho más moderna para detectar dónde pueden hacer túneles, dónde puede estar la materia que están buscando.
maquinaria extractora, maquinaria explosiva, los remolcadores, etcétera, todo aquello que en realidad se utiliza en el trabajo de los mineros. Los mineros siguen siendo trabajadores sujetos a la más alta peligrosidad, entre otros tantos que pueden existir. Y no obstante que nuestras legislaciones, y pongo de ejemplo, mal ejemplo, la mexicana, que tiene por ahí unos cuantos artículos sobre el trabajo de los mineros, no hemos visto ningún avance por ahí. El trabajo sigue siendo igual, siguen entrando, bajando, excavando y sometiéndose a una gran cantidad de peligros. Cuando por el otro lado, y lo decíamos el día de la inauguración ayer, cuando por otro lado tenemos grandes novedades que van acordes con la evolución de la humanidad, con el dinamismo del ser humano y que naturalmente es el dinamismo también de nuestra materia, que es la del derecho del trabajo. Hay otros temas que inciden también en las actividades regulares. Las formas de trabajar van cambiando y entonces esto nos produce otra clase de riesgos, otras formas de relacionarnos socialmente. Pero, y eso es lo que quiero recalcar, están los modos de organización, de funcionamiento y de estructuras que se vinculan con las novedades científicas, con las novedades industriales y algo más también de muchísima importancia, las actividades financieras, que de cierta manera también están marcando los aceleramientos que debe de haber en muchas de las actividades, obligando a las personas a trabajar siempre con mayor dinamismo y sometidas tal vez a unos riesgos psicosociales también de gran envergadura. Vamos a pensar, por ejemplo, cuando en México, en algunos lugares, el cacao era la semilla con la que se pagaba, era el equivalente al dinero, por decirlo coloquialmente. Después vino el metal que se pagaba con metal, pero luego se convirtió en monedas. Luego esas monedas se convirtieron también en papel moneda, teniendo una reserva con todo un sistema bancario que se fue desarrollando. Luego vinieron otros tantos papeles, ¿por qué no decir los cheques principalmente, independientemente de aquellos pagarés, letras de cambio y demás? El cheque, que hoy tiene que todavía sigue en uso, muy importante, y que ahora estamos viendo que ya casi no se usa porque hay transferencias, porque se usan de un teléfono a otro, porque hay cajeros automáticos, y que estamos viendo ahora ese cambio a las famosas criptomonedas. Ahora estamos ya yendo a la moneda digital. De ese tamaño es la digitalización que estamos nosotros viviendo. La bien llamada una revolución, más que revolución industrial, una revolución tecnológica, pero que deberíamos de llamarle definitivamente una revolución digital. Cuando las finanzas cambian, las finanzas también obligan a que se desarrollen otros esquemas. Hay ahora arrendadoras financieras, hay distintas formas de asociarse comercialmente, hay ahora asociaciones que son transnacionales, hay unos verdaderos monstruos comerciales que son los que rigen los precios y la producción y la competencia a nivel mundial, ni siquiera regional, sino a nivel mundial. Los modelos de intercambios de bienes y de servicios son otros totalmente. Ahora, era de suponer que este sistema científico de organización del trabajo dejara atrás la segunda revolución industrial con esta nueva revolución digital por la racionalización del trabajo. Es una racionalización de trabajo más crecida que la propia organización de los trabajadores. No ha crecido la organización de los trabajadores como tal al ritmo que están creciendo estas organizaciones, llamémoslas empresariales, o la palabra patrón que se usa en México, que no es la adecuada porque no hemos querido hacer el cambio de la modernización. Aquí seguimos hablando del patroncito, pero esta modernización que requerimos en la parte laboral, empezando por el lenguaje, y me refiero a México, parece todavía muy atrasada
y pues van y vienen legisladores, pero eso no tiene mayor interés. Pero ¿qué pasa con aquellos sistemas que ya no los estudiamos nosotros los abogados o los laboralistas? Pues los tenemos que dejar a un lado porque ya vienen otro tipo de profesiones, vienen otro tipo de estudios que se dedican al manejo de los famosos recursos humanos, que no son recursos, es el trabajo del ser humano. Y ahí vemos esos cambios, ¿no? El cambio de la forma de trabajar en cadena, los sistemas del taylorismo, después del fordismo, del estanajovismo, creo que lo dije bien, y luego tenemos otros sistemas, el postfordismo, y ahora decimos, ¿y ahora en qué tipo de sistema estamos? Cuando hay empresas que trabajan de una manera tan extraordinaria que ya no tienen trabajadores, ya no tienen un local, ya no tienen esa gran empresa para tener a los cientos de trabajadores, porque esos cientos de trabajadores pues están en sus casas o están trabajando en la calle. Y este trabajo en la calle no es el trabajo informal, es un trabajo formal, pero que en riesgos mucho se le puede parecer. El trabajo necesita hoy una regulación no solamente legal, sino que tenemos que meterle al tema legal los temas sociológicos, debemos meterle el tema filosófico, desde luego el económico, lo social y lo económico son el fundamento, pero también la parte biológica. ¿Qué pasa con los riesgos psicosociales? ¿Qué pasa con la ergonomía? Y yo creo que necesitamos, cuando platicamos de estas nuevas modalidades de trabajo, de estas formas de trabajar tan distintas, tendríamos también que pensar un poco en estas regulaciones que no solamente podemos llevarlas al campo de lo jurídico. Desde luego es con lo que se va a adquirir una norma que sea obligatoria y con lo que se puede hacer en un momento exigir el cumplimiento de la misma. Hay que reestructurar el derecho al trabajo, no queda más remedio. Hay que buscar reglamentaciones más específicas como la que nos acaba justamente de relatar con una gran destreza el doctor Alfredo Montoya, el que estamos teniendo esta información de cómo cuando hay legislaciones como la mexicana, que estamos verdaderamente en pañales, como decimos aquí, cuando hace muchos años, bueno, no tantos, pero por ahí del año 31, por ahí del año 70, que ya había aparecido la ley un poquito desfasada, pero que todavía era importante. O si me voy más atrás, en 1917, con nuestra Constitución, que fue tan original en su parte social, entonces nosotros hablábamos de legislaciones que otros países venían a conocer. Hoy, a mí me da vergüenza cuando vamos a estudiar una institución laboral y estamos verdaderamente buscando todavía cómo definir el teletrabajo, que es de las nuevas actividades, pero que cuando se reformó aquí en 2012, lo hicieron verdaderamente como si estuvieran haciendo un juego en el jardín de niños. Pues yo lamento mucho que esto nos esté creando ese tipo de situaciones de falta de regulación, porque el perjuicio se comete con los trabajadores. Si nosotros vamos a tener que llevar en cada caso un juicio para llegar después hasta la Suprema Corte de Justicia, no obstante que ahora vamos a tener ya unos tribunales de trabajo que esperemos que de verdad vayan a ser órganos de justicia, administradores de justicia y que lo hagan de una manera expedita. Bueno, pues yo creo que si tenemos que esperar hasta que la Suprema Corte nos dé la interpretación adecuada de una serie de conceptos, pues estamos mal, estamos muy mal y nos va a dar el próximo siglo y vamos a seguir igual. Lo que nos ha platicado, lo que nos ha explicado el doctor Montoya, nos lleva también a considerar que hay dos tipos de plataformas, a las que también ya se ha referido el doctor Blancas. Tenemos las plataformas digitales, las plataformas en línea, en las que el trabajo se terciariza mediante convocatorias abiertas a una audiencia geográficamente dispersa. Esta modalidad también se le conoce como el crowdwork. Todos estos anglicismos que luego cuando los traducimos al castellano o aquí en México
les damos unas traducciones también diferentes. Y entonces ahí luego venimos sufriendo con los temas del outsourcing y que si es tercerización o que si es subcontratación, y no nos logramos poner de acuerdo, lamentablemente. La otra forma de la aplicación, o la otra forma de la plataforma, perdón, son las aplicaciones móviles como esta de Globo App, que tienen además la geolocalización y en las que el trabajo se asigna a los individuos citados de acuerdo a zonas específicas, a zonas geográficas específicas. Estas plataformas digitales, desde luego, atienden a las reformas y a los grandes avances tecnológicos que tenemos, el de la facilidad de la comunicación inmediata, el de la geolocalización para encontrar inmediatamente el punto de ubicación donde se va a entregar un producto o donde se va a hacer un servicio. Y bueno, a lo mejor este tema existía desde hace mucho tiempo. A lo mejor teníamos otras modalidades, pues que el trabajador no traía un teléfono y no tenía cómo llegar a un domicilio, pero a lo mejor un trabajador era enviado de un taller para arreglar en una casa de una familia un artefacto, la lavadora, la estufa, en fin, cualquier tipo de artefacto que se pudiese descomponer y que lo requería. O sea, iba el trabajador para hacerlo. Y no encontrábamos mayor problema porque sabíamos que el trabajador era una persona que dependía del empresario que tiene ese taller y era el que venía a hacer el trabajo por un mandato que se le está dando por parte del patrón. Ni habláramos de que fuera autónomo, ni decíamos que si se había ido por sus propios medios, en fin. Puede ser que las actividades ya las hayamos realizado, nada más que con otro tipo de ropaje, y ahora es un ropaje mucho más sofisticado. Es muy importante lo que pasa y la OIT lo tiene muy, muy bien considerado. Ya nos hizo favor el doctor Blancas de referirse a esa recomendación 198. Ya también nos hizo el favor de hablarnos de algunas de los conceptos que nos da la OIT. Y la OIT tiene unas encuestas que yo les recomiendo mucho que las veamos, que las analicemos, porque ahí vamos a encontrar todos los índices en los que las personas están a favor o no de trabajar. Si lo encuentran satisfactorio, si lo encuentran de beneficio para el trabajador o trabajadora, ¿cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas? Eso es muy importante porque hay que considerar esta independencia que nos puede dar, no estar bajo un techo trabajando con un jefe que nos está mirando, aunque traigamos un geolocalizador. Bueno, cuando yo puedo hacer el trabajo cuando yo quiera, cuando yo decido que mañana no trabajo, porque tengo la facilidad de mover mis jornadas, cuando de mí dependen una serie de actividades, eso tiene grandes ventajas. Por ejemplo, no solamente para las mujeres y los padres que atienden responsabilidades familiares, sino que también lo tendría para quienes estudian y que en algún momento también tienen variación de horarios por diferentes razones. Entonces, tiene enormes ventajas. Vamos entonces a encontrar cuáles son las desventajas que nosotros tendríamos que encontrar y las que tendríamos que salvaguardar, con las que pudiéramos darle al trabajador definitivamente su ambiente de protección en lo que nosotros, y bueno, y llámese como se llame, porque actualmente hablamos de teletrabajo, pero también hablamos de que no es lo mismo que home office, pero también hablamos del home office, y luego hablamos del coworking, y el coworking pues no es más que trabajar en el mismo espacio, pero cada quien dedicado a sus actividades, pero ahí entra en este enorme cuaderno de expresiones que estamos utilizando para denominar a determinados trabajadores. El smart work, donde están habiéndose las semillas para generar otro tipo de negocios, otro tipo de formas de trabajo. Tenemos el crowdworks, por ejemplo, que ya habíamos mencionado, el fund working, cuando hay un financiamiento colectivo para poder hacer y desempeñar el trabajo, en lo que a lo mejor esto podría llamarse en un momento determinado una cooperativa moderna,
Por cierto, la doctora Ortiz Porras es una especialista en el tema del cooperativismo. Bueno, pero yo a lo que me quiero referir, y pues sabemos que el tiempo está muy limitado y yo no me quiero extender, a lo que me quiero referir es que esta extraordinaria plática que hemos tenido nos viene a abrir los ojos sobre la necesidad de reglamentar, pero para reglamentar tenemos que estudiar, tenemos que analizar y salvar la esencia del trabajador, que es lo que nos importa proteger. ¿Qué es lo que necesitamos salvaguardar fundamentalmente? Yo diría una cosa: la seguridad de la remuneración, es decir, cómo alcanzar los salarios remuneradores, cómo alcanzar los salarios dignos, cómo alcanzar salarios mínimos, no me refiero al salario mínimo mexicano que no sirve para nada, pero también otra cosa importante: ¿cómo le garantizamos a las personas trabajadoras la capacitación? Porque le podremos dar capacitación en lo que está haciendo, pero también necesitamos buscarle cómo ampliar su nivel de educación con el propósito de que también pueda elevar su nivel de vida. Y fundamentalmente, la seguridad social. La seguridad social no solo para atender los accidentes y las enfermedades, no solamente para atender a su familia médica y clínicamente, sino porque nos vamos más allá pensando en todo lo que resultan los derechos humanos, como son la protección a la salud, la vivienda digna y, muy importante, las condiciones de vida para la vejez a través de las pensiones o a través de las jubilaciones. ¿Por qué? Porque eso es para lo que trabajamos siempre, para vivir decorosamente, como sí decía el maestro de la cueva, sí para vivir de una manera honesta, sí para vivir no ya como un jefe de familia para que le dé a lo necesario a la familia y que sea una forma honesta de vivir y demás, sino para vivir también con el desahogo que los seres humanos necesitamos, porque también tenemos que desarrollar toda una cultura. Es decir, dentro de los derechos humanos tenemos el derecho a desarrollarnos como personas, a desarrollarnos no solamente alimentándonos, trabajando y durmiendo y yendo de paseo el domingo al parque, sino lo que necesitamos también es abrir el ámbito cultural y vivir como seres humanos. Bueno, hay muchísimo que decir. Yo no creo que pueda agregar nada más, porque lo que yo dije no es nada novedoso. Eso lo han dicho ya el doctor Montoya y el doctor Blancas. Muchas gracias. Y yo lo que espero de estas jornadas es que justamente estos temas nos sirvan para incentivar nuestra investigación, nuestros estudios, y que de alguna manera podamos incidir en los legisladores que no sé qué pasa, pero en este país están más dedicados a otras cosas que a legislar en lo que correctamente se debe. Muchas gracias nuevamente a todos. Yo con esto cierro mi presentación para dejar paso a la conferencia siguiente. Muchas gracias nuevamente, Carlos. Muchas gracias, Alfredo. Perdón la familiaridad con que los trato. Buena madrugada española. Ay, sí, qué bárbaro. Ya estamos de madrugada. Vete a dormir ya, por favor. Sacrificios que exige el derecho laboral. Sí. Le agradecemos, doctora Cursain Villalobos, por sus puntuales y certeros comentarios sobre el trabajo en plataforma y las conclusiones que nos invitan a la reflexión. De igual forma, agradecemos a los ponentes de esta primera mesa de la segunda jornada por compartir sus conocimientos, y con esto damos por concluida la primera mesa. Los invitamos a continuar en las jornadas.